Muy buenas tardes, muy distinguidas alumnas y distinguidos alumnos de esta materia, de esta asignatura de medicina psicológica. Les doy la bienvenida a este nuevo año lectivo con los mejores deseos de que tengamos una actividad muy enriquecedora, una actividad de un proceso de aprendizaje permanente, continuo y un desarrollo personal. De esta manera vamos a realizar una clase en la cual vamos a desarrollar las ideas centrales sobre lo que es la medicina psicológica, su campo de acción. Voy a tratar de abordar de manera general e integral todo lo que es el temario, y también vamos a ir haciendo consideraciones sobre la experiencia de que el sujeto y el objeto del conocimiento sea uno mismo. De esta manera vamos a empezar a poder hablar de este tema, así que vamos a empezar con la clase de introducción al estudio de la medicina psicológica. De esta manera podríamos decir entonces nosotros de que hemos intentado a lo largo del tiempo tener y tratar de entender si el cerebro y la mente son dos historias diferentes. Ahí podríamos decir entonces que en el corazón del hombre siempre ha existido el deseo irresistible, permanente, de verse a sí mismo como algo aparte de la naturaleza. Hemos intentado sentirnos diferentes, sin embargo, somos parte de la naturaleza, si bien la hemos trascendido, pero esta trascendencia no implica más que una forma de estar en un pie en toda la naturaleza y otro pie en la trascendencia como ser humano y estar en el culmen de la creación y de la cadena alimenticia. Entonces, ha sido un poco complicado esto, pero René Descartes propuso un tipo de pensamiento, diremos así, dualista. Este famoso filósofo y matemático francés, quien vivió entre 1596 y 1650, postuló algo que permitía el abordaje del estudio del ser humano, haciendo un poco a un lado la dificultad religiosa de poder estudiar al ser humano. Entonces, este tipo de pensamiento dicotómico, dualista que llamamos, es algo que ha permanecido a lo largo del tiempo y ha intentado separar lo que es la mente, lo que es el cerebro, lo que es la mente y lo que es el cuerpo. Obviamente es un proceso que se ha ido superando progresivamente. Entre las postulaciones más importantes que hizo René Descartes, afirmaba que estábamos constituidos por dos esencias distintas. Una era extracorpórea, la mente, relacionado con la espiritualidad y que era difícil de abordar. En cambio, el cuerpo, el soma, que era algo que la ciencia podía estudiar y podía abordarlo. La parte extracorpórea de la mente era la parte pensante, consciente y eterna. Nos trascendía a la muerte. Y la parte corpórea o soma estaba regida por leyes de la naturaleza, era finita y por lo tanto éramos penosamente mortales. Este pensamiento dualista se ha mantenido a lo largo del tiempo y vamos a ir comprendiendo que básicamente ha sido una situación que progresivamente ha ido haciéndose a un lado, teniendo una visión más monista, podríamos decir, en el cual el cerebro y la mente son solo dos caras de una moneda. Pero, aún así, ¿qué tan complejo es abordar la experiencia psíquica y su correlación con el cerebro? Esta frase me gusta mucho porque es una frase que nos pone en nuestro lugar y nos ubica en la dificultad que estamos enfrentando. Si el cerebro humano fuera tan simple que lo pudiéramos comprender, entonces nosotros seríamos tan simples que no lo comprenderíamos. Esta es una aseveración muy interesante que habla de esta dificultad de entender el cerebro humano y la mente. Ya entrando en materia y con las consideraciones previas, podemos tratar de respondernos a la pregunta: ¿qué es la medicina psicológica? Pues podemos tener varios acercamientos, afirmaciones que vamos explicándolas, pero al mismo tiempo vamos a ir entrando en el campo de la misma. La psicología médica es un área que estudia los aspectos psicológicos de los problemas médicos. Relaciona la personalidad con su sustrato orgánico, con los aspectos neurales y endocrinos. Estudia un funcionamiento normal, la forma en la cual nosotros discutimos, planteamos la percepción del mundo,
hacemos nuestros juicios, tenemos conciencia de algo, pero también los aspectos anormales del funcionamiento de la mente, lo que llamaríamos psicopatología. Entonces, la medicina psicológica intenta comprender las diferentes reacciones de los pacientes en medio ambulatorio o de hospitalización. La experiencia de la enfermedad es una experiencia que nos provoca una serie de sentimientos, de afectos, de experiencias que pueden ir en un abanico de posibilidades que el médico debe entender. El médico debe entender al paciente que dice, no, doctor, no creo que eso sea cierto, le pido mis placas de la biopsia para que me hagan nuevamente una revisión. El médico debe entender que está en una etapa de negación donde el paciente no acepta algo que es muy doloroso, un diagnóstico terriblemente difícil. Entonces el médico no tiene que tomar a pecho esto y debe entender que es un deseo legítimo de tratar de lidiar con esa negación, confrontarse para ir entendiendo. Es como darse un tiempo que tiene el paciente para entender lo que le está pasando. Entonces, eso es lo que nosotros también vamos a abordar en la medicina psicológica. Dentro de este contexto de vida, también tenemos que entender que los procesos de evolución y adaptación del ser humano son importantes porque han permitido un desarrollo gradual desde la parte más primitiva de un cerebro totalmente antiguo, donde solamente puede estar los principios de autoconservación y también los principios básicos de las funciones de soporte de vida, simplemente función cardiovascular, función respiratoria, hasta evolucionando hacia una parte intermedia del cerebro, que es el sistema límbico. El sistema límbico en la parte media, por debajo del cuerpo calloso, formado por el núcleo caudado, formado por el fornix, formado por el tálamo, hipotálamo y todas las estructuras que hablan de un cerebro visceral, donde están las emociones humanas, la sexualidad. Es un mundo mamífero, es un mundo que compartimos con las especies, pero los seres vivos tenemos que ir adaptándonos cada vez mejor a nuestro entorno y de esta manera ha surgido la corticalización en el cerebro y la parte más evolucionada del ser humano, la parte que nos hace humanos, que nos hace conscientes en gran medida, no completamente conscientes, eso lo vamos a ver. Entonces la corticalización ya significa la parte más nueva en el proceso evolutivo y esta evolución nos permite adaptarnos mejor a las circunstancias de la vida. A través de la materia también vamos a ir hablando de las diversas alteraciones del cerebro, de la mente humana en su expresión, y vamos a respondernos preguntas como esta, por ejemplo, ¿dónde se construye la percepción de la realidad? Es algo que está fuera de mí, pero yo a través de mi capacidad sensoperceptual la construyo. ¿Cómo puedo explicarme esto? Bueno, les daré unos casos clínicos para entender este proceso. Un paciente lastimosamente sufre un atropello y mientras estaba arreglando una llanta y una movilidad lo atropella y yo lo voy a ver al hospital y en el hospital el paciente está operado, está en su habitación, la esposa está muy preocupada, él tiene una cara de ansiedad igual que la esposa y tiene el brazo izquierdo, sí era el brazo izquierdo, cubierto con una mantilla. Y la esposa me dice, doctor, se queja de que le hace mucho frío, siente que sus manos se extienden, hace un puño, que le jalan, le duele la marca de las uñas en la palma de la mano, a veces siente que le están jalando hacia atrás su brazo y todo eso. Yo levanto la mantilla y descubro que hay una amputación desde la parte superior del brazo. Le han amputado por un terrible accidente que tuvo. Sin embargo, el cerebro sigue teniendo presencia sensorial de esta situación. La extremidad continúa. La extremidad continúa viva. La extremidad está presente en su cerebro. Esto le llamamos miembro fantasma y ya podemos hablar de esta situación en la clase de sensopercepción. También podríamos dar otro ejemplo de que nos ayuda a entender lo complejo del proceso del cerebro y la mente. Es un anciano que ha perdido la vista en el ojo izquierdo por un glaucoma, ha tenido que tener una cirugía y ha perdido la vista.
Este paciente llega a su habitación, asegura la puerta, entra a su recámara, ya es noche, se cambia la ropa para dormir, pijama, empieza a hacer sus oraciones, el anciano va a dormir, apaga la luz y de repente aparecen 3 personas en el lado derecho de la cama, 3 varones y 3 mujeres en el lado izquierdo. Él asustado los mira, agarra el bastón y el bastón llena el aire. Enciende la luz y no hay nadie. Eso se repite varias noches y cuando me viene a ver me dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo esta experiencia? Bueno, acá podemos entender de que cuando la luz está encendida, el ojo sano ve el mundo que lo rodea. Estás teniendo una actividad sensorial perceptual adecuada. Pero cuando la luz se apaga, el ojo sano deja de ver y entonces ve el ojo enfermo. Ya no tiene ojo, ya no hay sentido de visión en ese ojo, pero hay una estimulación por desaferentación de imágenes némicas que tiene que son proyectadas por desaferentación. Y de repente el paciente ve algo que no está en su entorno. Entonces, también en psicología médica vamos a ir abarcando y vamos a ir entendiendo estas alteraciones llamadas de la psicopatología en diversos sistemas y niveles. También no podemos dejar de mencionar el aporte que en esta materia, el aporte que ha habido del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, el cual pudo plasmar a través de muchos años de experiencia médica desde principios del siglo pasado, a través de su actividad de desarrollo de sus teorías de la mente, su teoría psicoanalítica de la mente, y él planteó de que la mente del ser humano era una especie de iceberg que estaba flotando, cuya parte superior, que es la parte más pequeña que está por encima del nivel de flotación, era una parte consciente. A esto llamó la teoría topográfica. Dijo que hay una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente de la mente. En la parte consciente están las ideas, los pensamientos, sentimientos que nosotros nos percatamos, nos damos cuenta de. Por eso decimos, estamos conscientes de esto. Por debajo de la conciencia, en una parte sobrenaturalmente estrecha, está el preconsciente, que es un material que uno puede traer a la mente a través de recordarnos con facilidad ciertos eventos. Y finalmente el inconsciente, que está muy por debajo de la superficie de la conciencia. Posteriormente planteó la teoría estructural y habló de forma dinámica de que había un yo, que era el que regía con el principio de idealidad, la forma más madura y adecuada de la personalidad. Había un superior, que era la forma ideal del sujeto, era el guardián moral, era el ideal de la sociedad que se conformaba con una especie de control sobre el sistema del yo. Y finalmente el ello, que se regía por el principio del placer, estaba profundamente enraizado en el inconsciente. Por lo tanto, sus impulsos, los deseos, estaban por fuera del campo consciente. Estas 3 estructuras, y tanto en el yo, el superior, el ello y también la topográfica, las vamos a desarrollar en una clase y podemos entonces explicar de manera cabal. Muchas de las experiencias traumáticas que han afectado al cerebro nos ha permitido entender cómo funciona el mismo, cuál es la manera y las áreas donde se ubican cierto tipo de funciones. Y una de las experiencias más emocionantes es la historia de este hombre llamado Phineas Cage, quien en 1868, cuando trabajaba en Vermont, en Estados Unidos, en el tendido de las líneas del ferrocarril, de las vías del ferrocarril, ya había dinamita en ese entonces, y al hacer reventar la dinamita para abrir senda, voló una barra de metal y se incrustó por debajo del ojo y atravesó la parte más anterior del cerebro. Esta experiencia es siempre mencionada en las diversas conferencias que damos, con la que también a veces yo participo, sobre la mente y el cerebro, porque Phineas Cage era un sujeto muy especial. Era un hombre muy reconocido en su entorno, era alguien muy educado. Este accidente lo debió tener cuando tenía unos 38 años de edad.
era amantísimo de su esposa, muy cariñoso con sus hijos, era un modelo de sujeto antes del accidente. Se preocupaba por su comunidad hablaba con él, su comunidad le consultaba cosas, era alguien muy bien portado. Pero cuando ocurrió este accidente, Phineas Gage no murió, sobrevivió al mismo. Esta más es una imagen computarizada de la forma en la cual había entrado la bala y había seccionado la parte más anterior del cerebro, el área prefrontal. Supuestamente la parte más última de la evolución. Entonces seccionó el área prefrontal y de repente Phineas Gage, que sobrevivió a la experiencia, tenía pues la pérdida del ojo, el ojo izquierdo, pero podía hablar, podía reflexionar, tenía memoria. Todas sus funciones cognitivas superiores estaban conservadas, pero lastimosamente él cambió. Él cambió completamente, porque la parte anterior de la corteza cerebral, el área prefrontal, estaba separada del cerebro. Ya no funcionaba adecuadamente el cerebro. ¿Y quién era Phineas Gage? Se convirtió en un sujeto malcriado, pedante, promiscuo, pendenciero, agresivo. Era otro. Phineas Gage ya no era el mismo. Su esposa se tuvo que separar con sus hijos. Él se volvió alguien muy difícil de tratar, a veces violento. Así que terminó sus días de circo en circo con la barra que le seccionó y le provocó esa lesión cerebral, como el hombre con el cerebro dividido, o como el hombre que vivía con una lesión, había sobrevivido a una lesión. Entonces era más un sujeto digno de verse, de contar su historia, y de esa manera fue un sujeto que vivió de esta manera. Pero eso nos enseñó que en esta área están las funciones psíquicas más importantes que tienen que ver con la personalidad, con el respeto, con la consideración, con la planificación y con la vida social. Obviamente ahora tenemos estudios muy sofisticados como la resonancia magnética nuclear, la tomografía computarizada, que nos pueden detectar lesiones importantes en el cerebro y su correlación con las funciones psíquicas y con la psicopatología. Muy bien, definiendo el campo de la psicología médica, podríamos señalar estos aspectos. Podríamos señalar básicamente cuál sería el campo de la psicología médica. Bueno, en esta época de impresionantes avances en el conocimiento de la estructura y funcionamiento del organismo, no se ha avanzado de la misma manera en el conocimiento de las funciones psíquicas, pero sobre todo de la psicología del hombre. Entonces, esta época, si bien ha sido algo que ha aportado grandes avances, pero siempre se ha planteado una desproporción entre el conocimiento estructural de todas las alteraciones del organismo y el conocimiento de la persona como tal. También, para ir observando la definición del campo de nuestra materia, podemos señalar que a pesar del concepto de Claude Bernard de que no hay enfermedades sino enfermos, la indivisibilidad e individualidad de cada sujeto, de cada uno de nosotros, no se aplica. Y por ese motivo a veces los pacientes están detrás de su enfermedad. No encontramos al paciente, encontramos la enfermedad y el sujeto, el ser humano, está detrás de ella. Acá nosotros tenemos que ir percatándonos quién es el sujeto que porta determinada enfermedad, cómo la vive, cómo la sufre. Y eso es el campo de la psicología médica. Esta relativa incapacidad del médico para el abordaje psicológico es parte de la orientación de la educación médica, donde se da más peso a unas cosas que a otras. Pues antes solo se daban conferencias sobre el tema en algunas clases de medicina, se hablaba un poco de medicina psicológica, de ética, que también tocamos, de aspectos de la relación médico-paciente, pero no se profundizaba. Afortunadamente, se ha dado mucha más importancia cada vez
Y de esta manera ya se ha estructurado un curso como este, como en todas las universidades, donde se abordan estos temas de manera más concreta, más directa, y de esta forma aportamos. También podemos decir que la especialización, también como un manejo restringido de patología que tiende a ver parcialmente al paciente, y esto hace que los especialistas empecemos a cesar nuestro foco de acción y de atención sobre algo y perdamos esta integralidad del ser humano que es necesario mantener. Dentro del campo de la psicología médica tenemos que plantearnos, ¿ha sido fácil abordar al ser humano para ir entendiendo en sus procesos mentales? Difícil, porque aquí viene un cuestionamiento importante. ¿Cómo puede ser el sujeto y objeto el mismo del conocimiento? Es decir, ¿cómo el mismo sujeto se va a estudiar a sí mismo? Los seres humanos podemos ser sujetos del conocimiento y el objeto está fuera de nosotros y podemos estudiar el fenómeno, el evento. Pero aquí la dificultad está en que nosotros somos al mismo tiempo sujeto y objeto. Esto es difícil. Este ha sido un escollo muy difícil para la psicología para ir haciendo un estudio del ser humano, pero progresivamente lo hemos ido abordando. Sin embargo, hemos tenido que aceptar ciertos reveses de la historia que nos ha dado para ubicarnos en el lugar que estamos dentro de la naturaleza. En este afán de ser algo aparte de la naturaleza, entonces, tenías una visión antropocéntrica del mundo. El hombre era el centro de la creación y la tierra, el mundo, era el centro del universo. Esa era una visión que se tenía y que va de acuerdo a los postulados bíblicos. Sin embargo, Copérnico nos dio un primer revés. Copérnico, estudiando los cuerpos celestes, dijo algo muy importante. Dijo que nosotros no somos el centro del universo, que aún más no era el Sol el que giraba alrededor nuestro, sino que nosotros girábamos alrededor del Sol. Este fue un paradigma, fue una idea que sacudió, sembró, diremos así, las bases de la iglesia, y realmente tuvo muchos problemas Nicolás Copérnico para que su pensamiento se acepte, incluso tuvo que retractarse para no tener serios problemas. Pero esto ya fue un revés y que nos fue ubicando en el lugar que realmente ocupamos. Un granito de arena en todo un sistema macrocósmico que significa el universo. No somos más que una partícula y por lo tanto tiene que haber vida en otros planetas porque están en una misma situación que el nuestro. También Darwin fue otro de los científicos que nos dio otra bofetada cuando indicó en su tratado de teoría de las especies que éramos una especie evolucionada, que éramos como toda la naturaleza, seres que íbamos evolucionando progresivamente a través de ciertos linajes de especie y que teníamos ciertos primos hermanos muy ruidosos y molestos, que eran los grandes simios. Este fue otro revés que podríamos tener y actualmente la ciencia dice, bueno, los seres humanos y los grandes simios hemos tenido una abuela en común. De esta abuela se han separado, por un lado, los seres humanos y por otro lado, los grandes simios. Entonces, compartimos un bagaje genético, diremos así. Otro de los reveses que hemos tenido como seres humanos y que nos ha ubicado en nuestra situación ha sido Sigmund Freud, pues cuando él planteó en el psicoanálisis que había una parte inconsciente de la cual nosotros no éramos plenamente conscientes de todo lo que hacíamos, de las decisiones que tomábamos, entonces esto fue también un revés porque nos dejaba a un lado el libre albedrío. Sí, podemos tomar decisiones, sí, conscientemente no. Conscientemente no. A veces tomamos las decisiones bajo el influjo de nuestros sentimientos inconscientes, de nuestros problemas, de nuestros miedos, nuestras fantasías que dirigen en ciertos momentos nuestra vida mental. Estos son aspectos interesantes que los vamos a ir desarrollando también a lo largo de este año. Una cosa muy importante es la correlación entre humanismo y medicina como una línea filosófica y de pensamiento y de actitud en relación al ejercicio de la medicina. En el pasado había dos maneras de aproximarse a la realidad,
las humanidades, que eran la filosofía, la literatura, la poesía y la ética, y las ciencias humanas, la antropología, psicología, sociología, axiología e historia, que estaban relacionadas con la medicina. O sea, la relación directa de la medicina es con las ciencias humanas, evidentemente, pero requiere de las primeras de las humanidades, por ejemplo, como la ética, para poder ejercerla. Qué importante entonces es esta unión de humanidades y de ciencias humanas. Los logros de la medicina y neurociencia son muy importantes. Por ejemplo, Kandel, citándolo, que es Premio Nobel de Medicina del año 2000, psiquiatra, psicoanalista y neurocientífico actualmente, planteó los estudios de que la memoria se puede ubicar de una manera molecular incluso en una neurona. En los estudios que hizo sobre la Aplysia californica, que es un caracol marino, más o menos de unos 25-30 centímetros, él agarró, diseccionó cada neurona y encontró que una neurona tenía memoria. Y esto es impresionante, lo pueden revisar ustedes esta información en Kandel y el premio Nobel sobre estudios de la memoria, las bases biológicas de la memoria en realidad. ¿Sí? Esos logros que tiene la medicina y las neurociencias tiene pero sus limitaciones, como por ejemplo no darle importancia a la subjetividad del enfermo. Y aquí hay una cosa que señalar, que la subjetividad que tenemos es un escollo importante para las neurociencias, para entender el comportamiento del cerebro humano, de la mente. Porque, ¿cómo es posible que yo tenga una experiencia diferente al otro ante un mismo evento? Hay algo que no se puede entender, esta peculiaridad en entender el mundo de cada uno de nosotros. Es algo que sigue todavía en debate. También existe el riesgo de que bajo el signo del progreso de la medicina se convierta en una tecnología fría y burocrática. Por ese motivo, el acercamiento humanístico es muy importante para evitar este tipo de dificultades que nos separan de la parte más subjetiva y humana del paciente. Entonces, en esta posición humanista señalamos que en la materia de medicina psicológica, aparte de adquirir conocimientos, habilidades, técnicas, el estudiante debe adquirir conceptos y educar su sensibilidad para aprender y percibir la humanidad de los enfermos, su lado subjetivo y social, fortalecer la empatía. Sobre esto les voy a mandar un trabajo para que revisen, para que lean de qué manera podemos fortalecer la empatía y cómo la empatía puede tener un aspecto central en la relación médico-paciente. También la medicina psicológica nos va a ayudar a conocer los predicamentos humanos, el desarrollo, la biografía, la personalidad, etc. ¿Y cómo conocer los predicamentos humanos? ¿Cómo poder abordar esto? Pues a través del estudio de la apasionante experiencia que llamamos el ciclo vital del ser humano. Esta es otra clase muy importante que vamos a tener, en el cual entonces comprendemos que la vida es como un libro que empieza ya con la historia prenatal, ya con la experiencia de la concepción y va avanzando con la lactancia, la primera infancia, la etapa preescolar, la segunda infancia, la adolescencia, la edad adulta, el adulto joven, que son ustedes, entre los 20 y los 40 años. Luego la mediana edad, entre los 40 y 60 años. Y luego la tercera edad, más allá de los 65 años. Y se finaliza el ciclo vital. Hemos sido, somos, seremos y un día dejaremos de ser. El ciclo vital entonces nos ayuda a entender dónde estamos, qué trabajos estamos realizando, cuáles son las exigencias de la vida en ese momento determinado de la vida. Hemos saltado etapas, nos hemos apresurado, estamos cumpliendo los trabajos que corresponden a cada etapa de la vida. Estamos capacitados para entender la última etapa de la misma. Estamos capacitados para saber que somos finitos y que un día vamos a abandonar esta tierra. ¿Cómo vamos a morir? ¿Cómo vamos a enfrentar este último viaje? El ciclo vital entonces es apasionante y nos permite entender
a cada sujeto en el momento determinado de su ciclo único e individual. También en psicología médica vamos a abordar a la personalidad. ¿Quién soy? Alguien dijo que la personalidad lo definió como yo soy lo que soy, queriendo hablar de la individualidad biológica y psicológica que tenemos todos los seres humanos. La parte biológica de la individualidad se manifiesta por la vulnerabilidad al estrés. No todos toleramos la misma carga de estrés. Otros con menos estrés tienen patologías y tienen enfermedades y otros con mucha carga pueden tolerar y ser muy resilientes. Tendencias a ciertas enfermedades, reacciones idiosincráticas a los medicamentos, rechazo a órganos trasplantados, todo esto habla de una individualidad biológica, porque la personalidad es también esto, la individualidad, pero también hay una individualidad psicológica. La forma peculiar de ser, de sentir, de pensar, de percibir el mundo, de actuar, de relacionarnos con los demás, de utilizar los mecanismos de defensa, nuestra afirmación, las cosas que negamos, las cosas que reprimimos, de vencer las frustraciones, de ejercer la autoridad con los demás. Hay una individualidad única. Y luego vamos a decantar lo que es el temperamento y el carácter, aquello con lo que nacemos, que viene ya por líneas familiares, y también la conformación y el impulso de la sociedad sobre nosotros que va conformando el carácter social. Entonces, esto es muy importante de abordar en otras de las unidades. Ahora bien, nosotros tenemos los problemas mentales, tenemos ciertos criterios diagnósticos, podemos entender que al igual que el problema físico, que tiene criterios clínicos para entender una enfermedad, también tendrán los problemas mentales, así es, así es. Si uno dice que tiene una apendicitis, había criterios clínicos para hablar de ello, como se podría entender en la anamnesis la posibilidad de que haya una apendicitis en la misma entrevista. Igual, los problemas mentales tienen también sus criterios clínicos y tenemos la 10ª clasificación de la OMS y la 11ª que actualmente está manejando, que es la clasificación de la Unión Mundial de la Salud de todas las enfermedades del cuerpo humano, y tenemos el DSM-5, que significa el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales en su 5ª edición, que también tiene sus criterios clínicos. Ambos están correlacionados, solamente que uno es de la Unión Mundial de la Salud y el otro es de la Asociación Americana de Psiquiatría, que abordan las clasificaciones clínicas para entender los criterios y las enfermedades, en este caso mentales. También es muy importante que el DSM-5, sobre todo el DSM-4, que clasifica en 5 ejes los criterios diagnósticos. Y es muy importante, mantenemos nosotros este acercamiento, que llamamos una clasificación, un diagnóstico multiaxial, porque nos permite ubicar al ser humano en 5 ejes. Y de esta manera tenemos una visión integral. En el eje 5, al hacer un diagnóstico dentro del área médico-psicológica psiquiátrica, hablamos en el eje 1 de los trastornos clínicos. Por ejemplo, un paciente que tiene un problema de alcohol, tiene una dependencia al alcohol, ya ha desarrollado durante muchos años este tipo de problema, entonces les reúne criterios para hablar de una dependencia al alcohol. Entonces, en el eje 2 se pone el trastorno de personalidad o si hubiera retraso mental. Entonces nos damos cuenta de que el paciente tiene un trastorno dependiente de personalidad. Entonces ahí ponemos ese diagnóstico. Si seguimos avanzando en esta clasificación multiaxial, hablaremos en el eje 3 de las enfermedades médicas. Entonces el médico ya puso un diagnóstico en el eje 1, ya puso otro diagnóstico en el eje 2 y en el 3 se preguntará, ¿y no tendrá una patología somática? ¿No tendrá una enfermedad médica? Entonces le hace un estudio de laboratorio, puede hacer una biopsia hepática y de repente descubrir que tiene cirrosis. Entonces se puede en el eje 3 poner que tiene cirrosis hepática. En el eje 4 se habla de los problemas psicosociales que han contribuido a la enfermedad, el estrés, deudas económicas, pobreza, cosas que pueden estar hablando de grandes problemas psicosociales. Y en el eje 5, la evaluación de la actividad global, que significa su capacidad de adaptación a ese nivel de problemas que tiene. Hay personas que pueden estar hospitalizadas
durante mucho tiempo en un centro médico especializado porque no pueden enfrentar la vida y otras podían estar trabajando. Entonces, el nivel en el eje 5 se habla de esa capacidad adaptativa que tiene el sujeto. Esto es muy importante para que ustedes tengan un entrenamiento de abordar de esta manera al ser humano. Y eso les va a ayudar mucho en su actividad clínica general. También en medicina psicológica, en la materia que vamos a ver, vamos a realizar el examen mental, vamos a ver cómo realizarlo, similar al examen físico que se hace en semiología y en la parte médica. Acá hacemos nosotros el examen mental, médico-psicológico, es un complemento. Hablamos de la observación, del aspecto, la presentación, la vestimenta, las actitudes, los movimientos. Es diferente un paciente que entra al consultorio y se repantiga y habla así, alguien está sentado al borde, sentado mirando con temor al entrevistador. La sola observación nos va a dar mucha información sobre esto. La conciencia del sujeto, si es capaz de percatarse de su entorno adecuadamente. El nivel de la conciencia, está en vigilia, en somnolencia, en estupor, si está orientado en las tres esferas, si la atención activa, la que están ustedes haciendo en este momento, está conservada y la pasiva está disminuida o está aumentada y constantemente ustedes se están distrayendo. Las memorias remotas se siente de fijación, si el lenguaje es apropiado, si es coherente, si tiene hilación, si es lento, tenso, acelerado el pensamiento, esa capacidad de hilar las ideas, si tiene alteraciones en su curso o en su contenido. En el curso, si está disgregado, si es prolijo, si hay bloqueos, perseveración, tangencialidad, fuga, etc. Y en el contenido, si hay ideas delirantes sobre verdades obsesivas, ¿qué diferencia tiene una idea delirante de una idea obsesiva? Entonces, esto es algo que vamos a ver en el camino del estudio del examen mental. La percepción con las ilusiones, las alucinaciones, la afectividad, el nivel de inteligencia, si tiene retraso mental cuando tiene menos de 18 años, o desde el nacimiento, o la demencia después de que uno ha desarrollado bien su inteligencia, pero empieza a apagarse la inteligencia después de los 55, 60, 65 años, la personalidad, la forma de ser, la forma de relacionarse, esa individualidad que hablábamos, las actitudes, el juicio de realidad, en fin. Todo esto que es el examen mental nos implica, primero, entender un funcionamiento cognitivo mental normal y un funcionamiento mental anormal, llamado psicopatología. Somos seres sociales, no puede existir el hombre solo, no puede existir el hombre que no ha vivido en un contexto que se ha organizado para que se desarrolle. Era necesaria siempre la tribu para poder ayudar en este proceso de crecimiento. Pero toda esta situación social que imprime ciertas características a cada persona tiene también transformaciones a lo largo del tiempo. También las instituciones de salud han pasado de ser curativas a ser instituciones de solidaridad social. Por lo tanto, hay profesionistas libres y servidores públicos que van hablando de este cambio que ha habido no solamente en las sociedades, sino en los mismos sistemas de salud. La sociedad, por lo tanto, planifica la salud, el Estado emplea al médico y dice lo que espera de él. ¿Sí? Un cambio grande dentro del aspecto social en la medicina ha sido el reconocimiento de que la salud depende de varios factores enraizados: la estructura económica, la nutrición, la educación, la salubridad, las condiciones de vida, todo esto. Entonces, esta dimensión social que ha ido aportando también aspectos a la medicina ha hecho un cambio en la definición de salud. Recuerden ustedes que la salud simplemente era la ausencia de enfermedad, se definía por eso y era una definición muy limitada porque no se puede definir algo por su ausencia. Actualmente sabemos que la salud implica mucho más que la ausencia de enfermedad, implica también la capacidad del ser humano de desarrollarse, de desarrollar todas sus potencialidades, de establecer vínculos con los demás, de fortalecer la empatía, de estar teniendo todos los aspectos para sentirse bien y obviamente estar en buenas condiciones médicas, clínicas, físicas, pero un componente mucho más global, mucho más inmenso, podríamos decir. Esta visión social se ha enriquecido mucho con la teoría general de sistemas que un famoso teórico biólogo, Ludwig von Bertalanffy, habló de la teoría general de sistemas y aportó, indicando que el organismo como totalidad es un sistema cuyas partes están en una interacción dinámica.
Estos sistemas que están en relación uno con otro pueden ser cerrados, que son más un modelo mecánico, como el sistema musculoesquelético, y básicamente como el arco reflejo, el reflejo aquiliano, por ejemplo, el reflejo patelar. Y simplemente la unión va a ser entre la aferencia, el estímulo y la respuesta. Pero los sistemas vivos son sistemas abiertos, esos son los sistemas biológicos, y son mucho más complejos porque tienen que ver con una retroalimentación, como la regulación de la temperatura, de la respiración, que a través de ciertos mecanismos humorales va teniendo una regulación. A eso se llama un sistema abierto y un sistema vivo. El modelo de los sistemas abiertos, que es la continua interacción con el ambiente, es el más apropiado para la medicina y la psicología. Para la medicina psicológica, ¿por qué? Porque nos ayuda a entender estas fuerzas sociales, biológicas, que se van uniendo para tener una visión más integral. La interacción, entonces, en la teoría general de sistemas, es un sistema circular, como la comunicación. Antes se pensaba que uno era un emisor, hablaba, y otro era un receptor, escuchaba. Y luego se invertía el papel. El que era el receptor era el emisor y el que era el emisor era el receptor. Sin embargo, en teoría general de sistemas estamos en una interacción continua de retroalimentación con los sistemas biológicos. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando, al mismo tiempo que estoy hablando, estoy recibiendo información de ustedes. Estoy viendo si están interesados, si están cansados, si me están respondiendo con la atención activa o se sienten un poquito agotados por algunas cosas. La motivación sin que ustedes me digan nada. Yo les estoy dando información y ustedes me están enviando información. Entonces, hay una circularidad de la información. Esto es muy interesante y además es imposible no comunicar. Ya hablaremos de esto. Entonces, los conceptos de la teoría general de sistemas muy importantes son que la totalidad es más que las partes. Eso implica mucho en la conciencia. No se podría entender la conciencia estudiando solamente las partes. Es una emergencia de todo el cerebro, de toda la mente, la conciencia. No se podría entender simplemente por la suma de las partes. Es mucho más la totalidad. Y también a través de la teoría general de sistemas, en los aspectos médicos, biológicos, la individualidad del ser humano, entendida como un hecho biológico, genético, metodológico, fisiológico, inmunológico, psicológico, en fin. Todos estos aspectos que estamos considerando y desarrollando nos llevan a esto, a esta última línea, a la visión biopsicosocial del ser humano. Esa compleja integración de lo que es la parte biológica misma, la estructura del cuerpo, la parte psicológica, el cerebro y la mente en esa interacción, y la fuerza social de lo que vivimos, de nuestra biografía, de lo que nos conforma en lo que somos. Y esto es parte del desarrollo de la materia. Este aspecto social, este aspecto de interacción, este aspecto psicológico para un mejor moldeamiento y una mejor capacidad para enfrentar no solamente la práctica médica, sino la vida misma. ¿Sí? Entre el modelo biopsicosocial permite entender áreas como la personalidad, la relación médico-paciente, la psicogénesis de los síntomas corporales, cómo los problemas psíquicos pueden convertirse en expresiones somáticas. Entonces, la mente y el cuerpo son expresiones de un mismo fenómeno en continua interacción con el ambiente personal y externo. Entonces, el modelo biopsicosocial y la teoría general de sistemas nos dice que nada se puede percibir aisladamente. El hombre está también con sus circunstancias. El hombre y sus circunstancias nos ayudan a entenderlo mejor. El hombre y su etapa del ciclo vital nos ayuda a entenderlo mejor. Entonces, todas estas áreas de pensamiento, todas estas teorías, nos dan un modelo de hombre más real, más complejo, pero al mismo tiempo más contradictorio. ¿Es muy importante la psicología médica para el médico? Pues sí, es muy importante por los siguientes aspectos que vamos a desarrollar. Primero, que el primer contacto, redundando un poco con los pacientes con patología somática y mental, es el médico general. Muchas veces el único que va a ver al paciente que llega con quejas somáticas, pero que también tiene patología mental. Y por ese motivo deben estar capacitados para ubicarse, para observar, para hacer una primera acción o para referir. Por ello, el médico general debe tener destreza para manejar los conceptos psicológicos como el morfológico y el funcional. Por ejemplo, el estrés, que el paciente a veces no puede expresar adecuadamente, puede ser un área que está afectando la respuesta somática o la vivencia de ciertas enfermedades.
Ahora, el contacto diario con los aspectos psicológicos del paciente hace que la relación entre el médico y el paciente sea más profunda, más comprensiva y sobre todo más trascendente en el bienestar del enfermo. ¿Sí? Es claro que no se busca que el médico sea un experto en esta área, pero sí es relevante para manejar y comprender en la clínica los problemas inherentes a la salud, la enfermedad y las acciones médicas. Debe haber un conocimiento en esta área muy importante. Y también señalar que los enfermos con problemas médicos, con problemas psicológicos, aproximadamente son el 40% de todo lo que se presenta en la consulta general. Y otro aspecto que es digno de mencionar es cuál es el medicamento más importante, cuál es el fármaco más importante. Es el médico, es la actitud del médico, es el comportamiento del médico, es la comprensión médico-psicológica del paciente por el médico. Entonces el médico es el medicamento más importante. Podemos dar el mismo fármaco, pero hay diferencia en la manera de dar el tratamiento del medicamento y en la manera de entender al paciente. Y esto es muy importante mencionar. ¿Podemos hablar de que la relación médico-paciente en la actualidad está en crisis? Se dice que sí. Se dice que sí, y es un aspecto que tenemos que abordar y mejorar. Primero, ¿por qué? Por la tecnificación extremada, que puede ser una distancia entre el médico y el paciente, y el médico está más ocupado en responder, en hacer recetas y en desarrollar solicitudes de exámenes complementarios y en revisar que en la interacción. Luego, no dar importancia a la psicoterapia, a la relación terapéutica que da lugar a la transferencia, a la contratransferencia en relación a las emociones que proyecta tanto el paciente como el médico. También otro problema que nos aborda y nos lleva hacia la crisis es la socialización de la medicina y la masificación de la misma, de tal manera que siempre hay mayores exigencias para el sistema de salud y el médico tiene que estar viendo un mayor volumen de pacientes. El Internet, la propaganda farmacéutica que va dirigiendo al médico y a la población en ciertas líneas y de esta manera pues se producen dificultades en la interacción médico-paciente. Los pacientes a veces buscan información en Internet, se llenan la cabeza de ideas que nosotros tenemos que ir despejando, respondiendo con paciencia y tranquilidad y no enojados ni molestándonos. Ya saben, y hay etapas que vamos a señalar que enfrentan los pacientes. Y otra de las cosas que también puede manifestarse en la crisis, la relación, es la escasa importancia que se da a la misma. La relación médico-paciente es trascendente, es un acto de empatía, es un acto de arte, es un acto de compromiso, es un acto de capacidad, de conocimiento del otro. Y a veces no le damos importancia la que se debe a esto. ¿Sí? Finalmente, para llegar a la última diapositiva que estamos viendo, es que debemos capacitarnos para poder entender las reacciones psicológicas frente a la enfermedad que pueden afectar la relación entre nosotros y los pacientes. Debemos comprender que todo ser humano atraviesa etapas frente a los diagnósticos difíciles, los eventos catastróficos, que fueron estudiados por una famosa psiquiatra que acompañó a los pacientes terminales, Helen Kubler-Ross. Ella habló de la forma en que los seres humanos enfrentamos la muerte o las catástrofes o las enfermedades graves. La primera es la negación. No es cierto, no es cierto ese diagnóstico, doctor, no, permítame tomar otra opinión. Eso es natural. El cerebro necesita tiempo, la mente necesita espacio para poder entender lo que está enfrentando. Es como un golpe, un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, de esclerosis lateral amiotrófica. Es como un golpe que nos da en el pecho y nos dan sentados a la orilla del camino y tenemos que entendernos, tenemos que comprendernos. Ahí está la negación. Después viene la ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Maldita la vida, maldita la circunstancia. ¿Por qué a mí me ha ocurrido esto? Nos enojamos. ¿Y los pacientes qué hacen? Hablan mal del médico, hablan mal de las enfermeras que no les ayudan y todo eso, pues están en etapa de ira y de molestia, que tiene que pasar a la siguiente etapa, que es la negociación, que yo llamo la etapa de luna de miel entre el médico y su paciente, porque el paciente nos va a hacer caso en todo lo que le digamos. Si hay que hacer una cirugía y hay que hacer una amputación, el paciente va a aceptar, porque está esperanzado de que va a sobrevivir.
Entonces, esa es la etapa de negociación, luego viene la depresión. Si en la negociación no se ha resuelto el problema médico y sigue, entonces el paciente puede deprimirse y puede abandonarse. Ahí necesitamos entrar con todas nuestras capacidades médicas, psicológicas, psiquiátricas para sacar al paciente de este foso de la depresión, porque se abandona y se muere. Entonces ahí tenemos que entrar. Y finalmente, cuando ya todo lo que se ha hecho no ha dado resultados, ya no hay fármacos para resolver, está la aceptación, la última etapa de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, no, momentito, estaríamos en la ira. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Qué tengo yo de especial para estar por encima de la situación de la naturaleza, del azar de la vida? Por azar de la vida estamos todos reunidos, estamos todos compartiendo y estamos todos sanos. A Dios gracias. Pero hay personas que están en la última etapa. Están en la última etapa. No solamente porque están en la etapa última del ciclo vital, sino también porque tienen enfermedad mortal, tienen enfermedad incurable y que está en su etapa más avanzada. Entonces, la aceptación, el hecho de comprender que es un evento de la vida y que debe ser asumido de la mejor forma posible, poner en orden las cosas, hablar con los seres queridos a los cuales nos hemos distanciado, todo eso es el camino de aceptación que ojalá todos pudiéramos tener, porque hay personas que sí logran tener aceptación y otras que se pueden quedar o retroceder en estas etapas. Pues aquí, abusando de vuestra paciencia, he desarrollado todas estas ideas y quiero concluir con esta oración y este pensamiento que dice: gracias a Dios que hizo el dolor, porque también hizo el tiempo, porque el tiempo, como el enemigo más querido, restaña todas nuestras heridas. Es muy importante comprender que en la relación médico-paciente, bueno, la clase siguiente, es muy importante el comprender, el conocer al ser que ha confiado en nosotros, confía y que necesita todo nuestro apoyo. Esperando que este año sea un año en el cual nos mantengamos bien, conservemos la salud, no solamente nuestros seres queridos, que esta materia les brinde la posibilidad de conocer mejor la psicología médica, la psicología del enfermo, conocernos mejor nosotros y desarrollarnos como mejores personas. Eh, eh, Doy por concluida esta clase, esperando la siguiente poder continuar dándoles este acercamiento tan importante a lo que es la medicina psicológica. Bueno, pero ya entraremos en el tema de relación médico-paciente. Han sido muy amables, que todo esté muy bien y nos vemos el siguiente jueves. Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos.